Bienvenidos, esto es Casa del Padre, qué bueno que te conectaste. Te invito a que adores al Señor, al único digno, al único Rey soberano sobre todo. Alabemos al Señor Jesús. Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Él es fiel, grande es Él, fuerte es nuestro Dios, hermoso es nuestro Rey sobrenatural. Es nuestro Dios, firme, grande, digno es nuestro Dios, bueno, santo, proveedor. Y no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Perfecto es, grandioso es, poderoso es nuestro Dios, dulce, amoroso, precioso es nuestro Dios. No hay otro nombre más grande, no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y sus promesas son verdad. Y Él dijo: ningún arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo, Cristo. No hay otro nombre, nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo, Cristo. No hay otro nombre.
salvación, hay libertad. Adoramos al Señor. Nuestra vida entera depende de quién es Jesús para nosotros, quién es Jesús para ti. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién es Jesús para ti? De eso depende tu salvación. ¿Por qué no le decimos en este momento lo que Él es para nosotros? ¿Quién es Él? Dile: Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, eres mi Salvador, eres mi Señor, mi sanador, mi Rey, eres mi única esperanza segura. Él es eso y mucho más. Vamos a cantarle. Fuiste el verbo en el principio, son nombres, cuán hermosos son nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermosos son nombres, nada se iguala a Él. Cuán hermosos son nombres, no hay otro nombre.
hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hoy iniciamos a hablar de los 5 dones ministeriales, dones dados por Jesús para edificar su cuerpo, la iglesia. A modo de introducción al tema, vamos a leer un pasaje de Efesios, capítulo 4, iniciando con el versículo 8 que dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Luego en el versículo 11, Pablo especifica los 5 dones ministeriales que Cristo le dio a su iglesia después de su ascensión. Y dice la Escritura: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Luego Pablo nos dice en el versículo 12 y 13 el propósito por el cual Jesús ha dado estos ministerios: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el resultado que debe obtenerse del trabajo de estos 5 ministerios está en el versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes. Ese debe ser el resultado del trabajo ministerial de estos 5 ministerios que Jesús dio a la iglesia. Que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Creo definitivamente que la iglesia debe recibir el beneficio de estos dones ministeriales. O si no lo hace, la iglesia seguirá compuesta de niños pequeños que nunca han desarrollado espiritualmente, arrastrados por todo viento de doctrina. Una doctrina nueva y los arrastra. Son presas continuas de engaños, de hombres que con astucia emplean artimañas del error, hombres malignos y vividores del evangelio. Después de que Pablo dice esto, vuelve en el versículo 15 y 16 al propósito de Dios. Esto es lo que Dios ha dado como camino, como forma para que vayamos desarrollando y alcancemos su propósito, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este pasaje Pablo compara la iglesia con 2 cosas muy conocidas: un edificio y un cuerpo. Y usa ambos cuando habla sobre los propósitos de los 5 ministerios, que son completar la edificación
y madurar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Repasemos de nuevo los 5 ministerios esenciales, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos ministerios tienen 4 funciones principales, como aquí nos dice el apóstol Pablo. Número 1, el propósito de estos 5 ministerios es equipar a los creyentes para hacer su trabajo en la obra de Dios, prepararlos, hacerlos aptos para la obra del Señor, edificar el cuerpo, construirlo, llegarlo a ser un templo del Espíritu Santo, edificarlo como templo del Espíritu Santo. Sumamente importante, el tercer propósito es llevarnos a todos a la unidad. Y 4, alcanzar madurez y plenitud en Cristo Jesús. Qué importantísimo es el trabajo, qué importantísima es la misión. Y estos 5 ministerios tienen ese encargo, para eso fueron constituidos. Ahora, estos 5 ministerios, los 2 primeros, los principales son apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas tienen 2 responsabilidades principales y específicas. 1, el apóstol proporciona el fundamento para el crecimiento de la iglesia, y el profeta es el canal de la revelación para la iglesia. Estas funciones Pablo las declara en Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21, donde dice que nosotros como creyentes somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Qué palabras tan claras. Entonces, con Cristo como principal piedra del ángulo, las iglesias se edifican con los apóstoles y los profetas. Luego, en el asunto de la revelación, en Efesios capítulo 3, versículo 3 al 5, Pablo habla del misterio de Cristo. Dice Pablo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces el misterio del plan continuo de Dios para la iglesia se revela a través de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas son los arquitectos de las iglesias en lo espiritual. Escuche al apóstol Pablo en 1 Corintios 3:10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Como perito arquitecto puse el fundamento, como apóstol de la iglesia de Jesucristo. Por otro lado, los profetas son responsables de suministrar el aceite fresco de la revelación que se necesita en cada situación o en cada fase del programa de Dios que se va llevando a cabo en la iglesia. Este aceite fresco, esta unción fresca, esta revelación de la palabra y la voluntad de Dios
que suministra el profeta es exactamente esa revelación continua del propósito de Dios. Tenemos dirección de Dios en cada situación gracias al ministerio de los profetas. O cuando el programa de Dios cambia, cuando la dirección tiene un rumbo, Dios dirige a la iglesia en todos sus caminos. Y es el ministerio del profeta el que Dios usa para impartir esa revelación a la iglesia. Está escrito que Dios lo que va a hacer se lo va a revelar a sus siervos, los profetas, porque ellos están llamados a guiar la iglesia hacia el camino de la voluntad de Dios. Así que Cristo ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios a quienes está encomendada la responsabilidad de edificar y madurar a su iglesia. Vamos a ir tratándolos uno por uno. Y en primer lugar, tratemos los apóstoles, el ministerio de los apóstoles. Vamos a ver cualidades, ministerio y llamado, sobre todo llamado, porque cada ministerio requiere del llamado, del establecimiento y la constitución de Cristo mismo, de aquellos hombres que Él escoge, selecciona para dirigir su iglesia en su propósito. Apóstoles. La palabra apóstol, del griego apostolos, significa sencillamente uno que es enviado. Interesante, en la cultura griega de esa época, la palabra apóstolo se usaba refiriéndose a un embajador, alguien que representa a su gobierno. Entonces, un apóstol es un hombre con una misión, y su misión es representar y hacer la voluntad de quien lo envió. Un apóstol es alguien que habla y actúa en el nombre de otro. Ha sido enviado con ese propósito. Así que uno entiende entonces a Pablo cuando en 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos apóstoles. Representamos al Señor. Representamos lo que Él quiere decir, lo que Él quiere hacer, su voluntad. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Apóstoles, enviados con una misión. Las cualidades que un apóstol debe tener, cualidades que deben ser observadas en un apóstol. En primer lugar, un apóstol tiene un corazón de padre. En 1 Corintios 4:15 y Filipenses 2:22, usted puede leer ahí. El apóstol, como un padre, guiará, proveerá, corregirá y protegerá el rebaño del Señor, como lo hace un padre con sus hijos. Él va a ministrar con sabiduría, con amor, con autoridad y paciencia. Lea Efesios 6:4 y 1 de Tesalonicenses 2:7 y 8 y 11. Un apóstol debe ser amoroso con la iglesia del Señor. Su amor por la iglesia
se siente que es mucho mayor inclusive que a su propio ministerio. El apóstol ama la iglesia. Un apóstol es paciente. Es un hombre de madurez y revelación. Por lo tanto, él tiene paciencia con aquellos que solo son bebés en Cristo. El apóstol no busca su gloria propia. Él va a buscar la gloria de Cristo, de aquel que lo llamó al ministerio como apóstol. Él conduce a la gente al Señor en lugar de a sí mismo. Un apóstol no busca su propio nombre ni su propia grandeza, sino engrandecer el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Un apóstol tiene un corazón de siervo. Su corazón, su preocupación, su deseo es por el bienestar de los demás, de sus hijos amados. El apóstol es un hombre humilde, abnegado y fiel. Inclusive está dispuesto a sufrir, dispuesto a soportar la persecución, las penalidades, el rechazo. Como bien testificó el apóstol Pablo, dispuesto a todo, a dar nuestra propia vida por ustedes si es necesario. Incluso la muerte. Así es el corazón de un hombre con ministerio de apóstol. Él va a mantener la meta siempre de la difusión del evangelio, la predicación del evangelio y la fundación de nuevas iglesias estables, crecientes, edificadas. Él va a poner los fundamentos. Él va a velar porque la iglesia crezca instruida, fuerte, sólida en la fe. El ministerio de un apóstol, ya dejando a un lado las cualidades que lo distinguen como un hombre de Dios, el ministerio de un apóstol consiste en iniciar nuevas congregaciones, nuevas iglesias, y las edifica sobre un fundamento adecuado. Él establece las bases de la nueva iglesia conforme al evangelio de Jesucristo, conforme a la palabra de Dios y a la revelación del Señor. Él sirve para fortalecer, para aconsejar, para orientar y alimentar a los colaboradores que trabajan hombro a hombro con él. Un apóstol tiene un ministerio preocupado por la sana doctrina. Él establece la sana doctrina y la enseñanza. Vela porque las iglesias que él edifica sean iglesias fundadas en la palabra, edificadas en Cristo, iglesias de fe, iglesias de ministración del Espíritu Santo. Él tiene en su ministerio la corrección. Cada vez que surge un error en la iglesia, es parte de su ministerio corregir los errores y establecer de nuevo los ministerios y al pueblo de Dios. Un apóstol a menudo tiene un ministerio acompañado de milagros. Es acompañado de señales y prodigios que muestran su autoridad de parte de Dios
que está descansando sobre su vida. Y es así porque un ministerio de este nivel se necesita para fundar nuevas obras del Señor. Es parte de su ministerio establecer las disciplinas de la iglesia cuando sea necesario. Y esto tiene que ver con las iglesias que Él ha fundado, donde Él tiene autoridad. Con esa misma autoridad, el apóstol tiene como función ordenar, establecer el liderazgo en cada nueva iglesia. Él establece los ancianos, los líderes, los diáconos y otros ministerios. Todo está bajo la autoridad del apóstol. Él enseña, Él entrena a los nuevos obreros. Él establece una red edificante de constante enseñanza y entrenamiento para cada obrero nuevo, para que la obra siga creciendo, para que más obreros se vayan involucrando en el trabajo. Es un hombre que tiene tareas especiales. Supervisa todas las iglesias y lugares que Él estableció, donde Él es reconocido como autoridad. Él cuida y vela por cada iglesia que Dios le ha permitido fundar y establecer. Un apóstol también tiene el ministerio de ordenar a estos nuevos obreros. Cuando el ministerio está corroborado, cuando el llamado del Señor está claro y establecido, el apóstol es aquel que consagra los nuevos ministerios. Eso implica el ayuno, la oración, la imposición de manos para dones y ministerios espirituales. Es el hombre de Dios para dirigir, liderar y edificar la iglesia. Un apóstol es una figura paterna en la familia de Dios. No actúa como un dictador, no actúa como dueño de la iglesia, no actúa como un todopoderoso, no actúa como el que manda y amenaza a quienes no le obedecen, sino que él, el apóstol, como fiel pastor, vela por el rebaño del Señor, por el bien y porque su iglesia sea edificada en amor y construida en amor, para que en todo agrade al único Señor de señores, Jesús, el Hijo de Dios. El ministerio del apóstol es interesante. Generalmente puede incluir elementos de los otros dones ministeriales, como profetas, evangelistas, pastores y maestros. Se va a requerir cuando él está estableciendo una nueva iglesia. Él va a requerir elementos del ministerio profético, evangelístico, pastoral y de enseñanza. Un apóstol debe ser evangelista para ganar nuevos creyentes. Debe ser un maestro para instruirlos en la sana doctrina. Un apóstol debe ser un profeta para traer dirección y corrección con poder y autoridad de Dios. También debe ser un pastor que supervisará el trabajo de los líderes recién ordenados. Los 5 ministerios son como la mano humana, que tiene 4 dedos y un pulgar.
Y un apóstol es como el pulgar. Él puede tocar fácilmente los otros 4 ministerios. Sin embargo, el ministerio del apóstol sigue siendo distinto y aparte de los demás. En cuanto al llamado de un apóstol es llamado por Dios y constituido por Él. Usted no puede ser apóstol aunque usted quiera, y aun cuando otro lo nombre apóstol, porque tal vez es su amigo, o porque usted ha estado pide que lo nombren apóstol, porque quiere ser apóstol, porque considera eso de alto rango para que usted pueda mandar y gobernar. Pero eso no es así. Estos son ministerios que requieren de un llamado y una constitución por el mismo Señor, porque Él mismo constituyó a los apóstoles, a los profetas. Así que un apóstol es llamado por Dios. Ninguna persona puede simplemente decidir y salir por sí misma con que ahora es un apóstol, ahora es un profeta, ahora es un evangelista, ahora es un pastor o ahora es un maestro. Sí lo hacen, pero todo es falso. Es Dios el que decide quién, el dónde, el cuándo y el cómo de los ministerios, particularmente el ministerio del apóstol. ¿Cómo conocemos el llamado apostólico de un hombre de Dios? ¿Quién reconoce y aprueba su ministerio? Yo pienso que un apóstol debe ser conocido y reconocido en al menos 4 formas, 4 maneras. Principalmente por él. Él debe estar seguro de su propio llamado, que es un llamado profundo, especial, a ser una autoridad en un nivel alto de la iglesia, a representar al Señor, a ser su embajador. Tiene que ser alguien de mucha confianza, de mucha relación con el Señor. Y él debe saber que es llamado, tener ese llamado seguro, hecho por el Señor. Él debe tener eso. Otra es que los líderes de su iglesia local deben saber que él es un apóstol. ¿Cómo? Por lo que ven en su vida, por lo que ven en lo que él hace para Dios. Sus líderes ven en él un ministerio apostólico. La iglesia local en general también reconocerá la calidad apostólica de su llamado. Porque a fin de cuentas, no importa lo que digamos, o cómo nos llamemos, o cómo nos presentemos. Aunque tú saques tu tarjeta y diga apóstol fulano, profeta fulano, o fulano de tal evangelista, y las repartas por cientos, eso no tiene nada que ver. Es inválido. Lo que la iglesia dice de ti, reconociendo tu ministerio, eso es lo que vale. Como Jesús preguntó a su pequeña iglesia: ¿quién decís vosotros que soy yo? Eso es lo que importa, el reconocimiento de aquellos que han estado contigo, que conocen tu corazón, que conocen la palabra que enseñas, que conocen tu obra, tu vida,
y que son tus hijos espirituales y que te tienen como un padre espiritual. Ellos pueden decir: Él es un apóstol, Él es un profeta usado por Dios. Las personas en las iglesias que el apóstol funda son las que hablan de la unción y el favor especial y el llamado que Dios tiene sobre este hombre de Dios. En resumen, pudiéramos decir, es su labor como apóstol que hablará por sí mismo. Tal como dijo el Señor: si no me creéis por mis palabras, creedme por mis obras, por lo que hago. Aleluya. Esto no significa que será recibido como apóstol por todas las iglesias en todo el mundo. No. Ni Pablo lo ha reconocido así. Revise 1 Corintios 9, del 1 al 3. Sin embargo, Pablo sí sabía dónde fue aceptado como apóstol, y la gente también lo sabía. Las iglesias que él fundaba, los creyentes que le conocían, esos eran su carta de recomendación. Eran los que testificaban y los que le llamaban apóstol. El fruto del ministerio de Pablo fue prueba de su llamado como apóstol. Les espero la próxima semana para continuar este tema y hablar de cada uno de los 4 ministerios restantes que Pablo cita a los efesios. Próximo miércoles trataremos con los profetas y los evangelistas. Hasta entonces los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.